Continuando con el tema del derecho de familia, vamos a reiterar algunos aspectos que hemos tratado con anterioridad. Dijimos que dentro de las generalidades del derecho de familia, este tema ha tenido y sigue teniendo su importancia a lo largo de nuestros días. Es decir, que es un tema que se mantiene vigente. Respecto a la evolución del derecho de familia, hicimos mención de lo que se refiere a dos teorías, la teoría del patriarcado y la teoría del matriarcado. La teoría patriarcal se refiere a que el centro de la organización familiar recae sobre el padre, y la teoría del matriarcado, el centro de las relaciones familiares es la madre. También señalamos varias definiciones del derecho de familia, en donde citamos a Lafaide, Révora, Federico Puig Peña, y de las definiciones que aportamos con anterioridad, dijimos entonces que el derecho de familia constituye el conjunto de normas jurídicas, doctrinas e instituciones que rigen el nacimiento, la modificación y la extinción de la familia. Respecto a las características que citamos de Planiol, caímos a la cuenta que el derecho de familia tiene un sentido ético, que el derecho de familia se asienta sobre las relaciones personales, que en el derecho de familia debe de prevalecer el interés social sobre el particular. Con relación a la clasificación del derecho de familia, mencionamos esa clasificación de Federico Puig Peña, en donde él señala que el derecho de familia puede ser derecho de familia personal o puro y derecho de familia patrimonial. Respecto a las fuentes del derecho de familia que hace mención Rogina Villegas, se cae y se dice que es el matrimonio y el parentesco. Dentro de las nuevas formas del derecho de familia mencionamos la familia nuclear, la familia monoparental, la familia compuesta, la familia extensa, la familia ensamblada. Y entonces ahora vamos a tratar lo referente a la naturaleza jurídica. Y respecto a esta, vamos a decir que el derecho de familia lo vamos a desarrollar respecto a su naturaleza jurídica en 5 teorías. La teoría del derecho público, la teoría de una tercera rama del derecho, la teoría del derecho privado, la teoría del derecho social y la teoría de la ubicación legislativa. Al respecto, entonces, el rubro del derecho de familia, específicamente en cuanto a su naturaleza jurídica, nos permite puntualizar las siguientes teorías. La teoría del derecho público, que es sostenida por Jelinek. La organización familiar ha pasado del poder doméstico al poder del derecho privado y de este al público. Esto también ha sido sostenido por Révora. El derecho de familia forma parte del derecho civil, pero se acentúa en el derecho público, dado el interés estatal en el cumplimiento de los particulares de sus poderes en las relaciones jurídicas de orden familiar. Para estos autores estaríamos viviendo entonces, al parecer, el tránsito del derecho de familia y del derecho privado al derecho público. La teoría de una tercera rama del derecho es expuesta por Antonio Sicú, quien afirma que el derecho de familia sería un tercer género del derecho privado y del derecho público. Del derecho privado porque el individuo se halla en una relación de subordinación. Del derecho público porque la persona está en una posición de libertad.
No obstante lo afirmado por Antonio Sicú, esta teoría ha sido seguida en Italia por De Ruggiero, Ayara, Ayoro, Ferri, entre otros, y en Alemania esta teoría ha sido seguida por Ducombe, Sugova, Binder, entre otros. Dicha tesis, no obstante, ha sido criticada por Borna, quien admite que hay un interés familiar distinto del individual y del estatal, pero no cree en la creación de una tercera rama del derecho, pues de lo contrario habría que crear una cuarta rama del derecho, ya que están las asociaciones y estas tienen un interés distinto tanto de los asociados como por parte del Estado. Asimismo, Díaz de Guijarro critica a Sicú en el sentido de que rechaza el carácter del organismo de familia, sometiendo o sosteniendo particularmente que su naturaleza institucional basta para explicar el funcionamiento obligado del orden normativo establecido y la reducción de la voluntad humana al acto impulsor. Cabe resaltar que Sicú, entonces, con estas críticas y con la tendencia de una tercera rama del derecho, está haciendo un retroceso con lo que se ha apuntado en la teoría anterior, indicando que el derecho de familia deba incluirse en el derecho público. Si el derecho público es el del Estado y el de los demás entes públicos, el derecho de familia no es derecho público. La familia no es un ente público, no porque no esté sujeta como los entes públicos a la vigilancia y a la tutela del Estado, sino porque los intereses que debe cuidar no son como en los entes públicos, interés de generalidad, con lo cual no está organizada como estos. Por lo tanto, al derecho de familia se le podría asignar un lugar independiente en la distinción entre el derecho público y el derecho privado. En relación a la teoría del derecho privado, Sicú dice que el derecho de familia constituye una rama del derecho privado. Para Rogina Villegas, el derecho de familia dice que es el que vincula los rasgos no patrimoniales creados por el parentesco, el matrimonio y la incapacidad de ciertos sujetos mediante normas de interés público y superior. La teoría del derecho social es sostenida por Jorge Anthony, quien consideró una tripartita división del derecho: público, privado y social. El derecho público tiene como sujeto al Estado y establece una relación de subordinación y dependencia de interés de autoridad. El derecho privado tiene como sujeto a la persona y al Estado como particular. Y el derecho social, se indica que el derecho social tiene como sujeto a la sociedad representada por distintos entes colectivos con los cuales opera. Y la teoría de la ubicación legislativa, según Barroso Figueroa, él nos indica que la naturaleza jurídica del derecho de familia va a variar en función de cada legislación y realidad nacional. Entonces, hemos señalado 5 teorías que explican lo referente a la naturaleza jurídica del derecho de familia, las cuales son la teoría del derecho público, la teoría de una tercera rama del derecho, la teoría del derecho privado, la teoría del derecho social, la teoría de la ubicación legislativa. He ahí que de las teorías descritas y que han sido mencionadas con anterioridad, se puede concluir que el derecho de familia es parte integrante del derecho civil e inmerso dentro del derecho privado. Entonces, hemos expuesto estas teorías
relativas al derecho de familia y que la conclusión es que el derecho de familia, como lo vamos a reiterar, el derecho de familia es parte integrante del derecho civil y por ende entonces se encuentra inmerso dentro del derecho privado como rama tradicional del derecho.